Ok, bien. Ajá, esta la vimos, ¿verdad? Esta parte ya la pasamos. Compound subject, que estuvimos viendo de que había más de un sujeto en esa oración. Sujeto compuesto. De este lado nos vamos a encontrar, on this side, you're going to find word of caution. At times, verbs form usually ending in ing can be the subject of a sentence. ¿Qué será eso? ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a ver un ejemplo. Ajá. Silenciar. Vamos a hacer una cosa. Mientras no están haciendo preguntas, mientras no están participando, colocan su micrófono en silencio y al momento que vayan a participar, entonces lo activan como está haciendo la mayoría. Ok. Bien, entonces quedamos acá. Veamos este ejemplo. I am going to the mall. Si analizamos esta oración, if you take a look of this sentence, you're going to find a subject, which is a personal pronoun, first person of singular. Okay. You have a verb, which is the verb to be in this case, future tense. I am going to the mall. Now, here, in the next example, we have the word going. Tenemos la misma palabra, going, pero acá estará funcionando como verbo también. No, ¿Qué it's a función está cumpliendo ese going to the mall is my favorite pastime? Aquí como nos indica, as Es you una can see opción. here, is the subject of the sentence. Entonces fíjense que una acción, o sea, un sujeto no necesariamente tiene que ser a subject. It's not necessary to be a person or an object or a place. A subject can also be an action, and this is an example of this. Going to the mall is my favorite pastime. ¿Cómo se traduce esto al español? ir al centro comercial es mi pasatiempo favorito. Ahí se sobreentiende que el que piensa eso soy yo como primera persona, pero ahí está el pronombre personal I. No, ¿verdad? No, Esta es la acción como tal. Esto lo pudiésemos hacer de dos formas en inglés. Hay dos opciones para decir una oración de ese tipo. ¿Cuál será la segunda opción? A ver si ustedes la conocen. Para decir tal cual, ir al centro comercial es mi pasatiempo favorito. Pasis. My favorite pastime is going to the mall. Creo que sería así. Sí, está bien, invertiste allí, pero deja esa misma forma, o sea, inicia con el hecho de ir al centro comercial. Cambia Ok. esa parte, cambien esa parte. Hay otra forma de decirlo, de ¿Cómo decir? hacerlo. I go to the mall. It's my No. favorite pastime. A ver, una pista. Es usando el verbo en infinitivo. Go to the mall is my favorite pastime. Te falta la preposición to, ¿ok? To Oh, go sí. to the mall Okay. is my favorite pastime. ¿Ok? En inglés pudiésemos decir eso de estas dos formas, usando el gerundio que conocemos, que es agregándole ing al verbo, o lo podemos hacer con la preposición to. Al final estamos queriendo decir lo mismo. Ir al centro comercial es mi pasatiempo favorito. Ir al centro comercial en ambas significa lo mismo. No lo vamos a traducir como yendo porque tenga ing, no, nada de eso. Lo vamos a traducir en su forma infinitiva. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar de acción. Vamos a decir, por ejemplo, how do you say in English? Cantar es mi pasatiempo favorito. Singing, My favorite, Ujú. my favorite pastime. Singing is my favorite pastime. ¿Y Or cómo se llama? to sing is my favorite pastime. Okay, very good. So you have those two options there, but you cannot say to singing is my favorite pastime. Ahí sí no. Okay? ¿Por qué, profe? to sing. ¿Por qué? English. Porque ya English. ya estás utilizando el gerundio to singing, sorry, Ujú. singing, Ujú. y to sing. To Es el sing es infinitivo. la parte diferente, el infinitivo. Ujú. In English you It's have for those. grammatical rule. In English you have those two ways. En inglés tienen esas dos formas de hacerlo para querer decir algo de ese tipo. ¿Ok? Ahora, una regla para eso.
¿O por qué? No lo hay. Simplemente ya sabemos que lo hacemos. O con su forma Claramente infinitiva. hay excepciones en el inglés. Exacto. No siempre las reglas se cumplen. Yes, Eso, sometimes the native person omits the to go to the small is my favorite pastime. ujú. So the native person say, go to the small is my favorite pastime. Yeah, that would be correct or incorrect. Yeah. That would be incorrect. Go to the... No. Si ustedes dicen algo así, quizás lo entienden, o sea, sin entender. Go to the mall is my favorite pastime. Okay, sing is my favorite pastime. Se dan a entender, los entienden, pero no está bien dicho. Yes. Okay. Porque algo siempre así. se necesita la acción, el to, o to go, to drink, to leave, o sea, siempre no es leave, o sea, directamente solo, siempre necesita como que el to, no sé qué exactamente es el rol del to, pero siempre se necesita aprender con una acción. Mayormente, ¿cuál es la función que cumple? Hacer que el verbo se pueda leer en su forma infinitiva. Ah, ¿Ok? ok, Y no esa es la conjugada. palabra. Y no conjugada. Porque si tú dices I go, ahí estás conjugando. Yo voy. Ahora, Ok. ¿cuál es la raíz del verbo go? ¿Cuál es su verbo infinitivo en español? El Ir. verbo ir. Ir. ¿Ok? Ahora, aquí cambió a voy. Yo voy. Luego, cuando tienes el tú, en español cambia a You go, tú vas. tú vas. Y así Ah, es para no sucesivamente. conjugar el verbo, por eso se utiliza to. Ah, ok, eso Exacto. es lo que no sabía. Pero, sin embargo, aunque no sabía eso, sí sabía que si yo quería indicar algo que no quería conjugar, usaba el to. Por eso es que más o menos deduje algo así, pues. Siempre Ujú. se necesita. Otra de las formas para identificarlo es como cuando tú quieres separar un verbo de otro. Por ejemplo, want es un verbo y go es otro verbo. Ahí separamos con el to. Aquí el want está siendo conjugado por el pronombre personal de primera persona del singular. I, yo quiero. Ahí no dice yo querer, yo quiero. Ahora, aquí sí se va a traducir este verbo en su forma infinitiva. No vamos a decir yo quiero voy, yo quiero ir. Entonces, Tiene sentido. para traducirlo de esa forma, entonces necesitamos esta preposición to. Aunque sabemos que el to tiene muchos usos, muchos significados, pero cuando hablamos de verbos como tal, funcionan como, vamos a decir, un acompañamiento de ese verbo para que se traduzca como su Para no forma conjugarlo. Ah, exacta. eso sí es necesario saberlo. Eso Por yo no lo eso, sabía. por eso es que se llama el famoso verbo. ¿Cuál es el famoso verbo que siempre dan en bachillerato? El verbo El que... verbo to be. To be. El verbo To to be. be. Ujú. Ajá. El El verbo verbo to to be. be. ¿Y qué significa ese verbo to be? Dos cosas. ¿Qué Ser y sería? estar. Ser Verbo y estar. estar. Por eso le decimos ser y estar. Ahora, si yo quiero decir yo soy, yo estoy, ahí sí necesito conjugar. I am, you are, he is. Ahí es donde sufren o ocurren los cambios. Pero el verbo infinitivo como tal se llama to be. Por eso es que To cuando be. decimos una frase, por ejemplo, yo quiero ser un cantante, yo quiero ser profesor, entonces nosotros no decimos I wanna o I want to am. Sí, pero es que am es con Ah, yo. ok. No, I want I to. want to be. Ok. Bueno, I eso por want to allí. be a singer, a professional singer. You already O se are. puede decir, do you want to be my friend? O X, complemento. Pero sea, es que para ahí hacer. el I want to be my, o sea, you want to be my friend, ahí be no sería como el acompañamiento, sino el verbo, ¿cierto? Ya va. El verbo principal es want. Ok. I You want. want to be, You want to, o o sea, sea, want. ser. Ajá. To be. O Ahí. profe, ¿cómo sería mejor? Can we be friends or do you want to be my friend? Can we be friends? Or do you Or want to be Ajá. my Es friend. como más informal. ¿O No. en qué caso? Porque me pasó algo muy particular que en inglés ellos nos dicen I want a salad, por decir, pedir algo no sé, un restaurante. Ellos dicen Restaurante. can I have a salad o X, pues, por eso, o sea, ¿en qué ocasión se usa? Do you want to be my friend o can we be friends? Porque lo vi en una película y lo preguntó de esa manera, la primera, no le dijo la segunda. Así. Ajá.
Can Estas we son be, las... can we be friends? Así lo usó en la película, más no en la segunda forma, pero o sea, nosotros, una traducción directa, o sea, nosotros los que estamos aprendiendo lo preguntaríamos así. Entonces, Mira, ¿en qué contexto se utilizaría? mira, no es que en qué contexto, sino que hay dos formas de decirlo, e incluso en español. Tú le puedes decir a alguien, ¿quieres ser mi amigo? ¿Ahí cuál usarías, el de arriba o el de abajo? El de De abajo. abajo. El de abajo. Ahora, si quieres, vamos a decirlo de la forma, ¿será que podemos ser amigos? ¿Podemos ser No. amigos? Usas el de arriba. O sea, no hay, yo diría que no hay un momento para esa pregunta. Es como tú lo quieras decir. No hay diferencia, pues puedo usar las dos dependiendo cómo yo quiera expresar, ¿verdad? Es como que yo diga, yo soy profesor de inglés o yo diga, yo enseño inglés. Al final, el mensaje Sí. es el mismo, ¿sí? Me dedico a una cosa que es enseñar a personas. Yo puedo decir, I am an English teacher. Ya el que yo le diga eso sabe que yo me dedico a enseñar. O yo puedo decir, I teach English. Pero tienes que decir, I teach English cuando estés en la universidad. I am an English teacher cuando estés en el colegio. No, no hay situaciones para eso. Es que a No. veces hay dos o hasta más formas de decir una cosa, una oración, una frase. Ok. ¿Sí? Alternativas, claro. Ah, Exacto. bueno, eso no lo sabía, pues yo pensaba que había una distinción entre, como por decirlo así, wanna y want to, o sea, entonces no aplica aquí, pues, o sea, es No, dos ahí no. maneras de decir lo mismo. No, ahí sí hay diferencia en guancho y guana en el sentido de que uno es formal y el otro es Y informal. otro es informal, pues, Exacto. claro. Pero aquí no. Aquí ya es como que lo estás diciendo de dos formas distintas. Es como que yo te diga, vamos a suponer que te hice daño y yo te puedo decir, I'm sorry. O yo te puedo decir, excuse me. O sea, al final te estoy Ujú. pidiendo disculpa o perdón. Al final me siento mal por lo que te hice, ¿sí? Entonces, Now I get it. no, que si me hiciste mucho, mucho, mucho daño es I'm sorry. Y si me hiciste poquito daño es excuse me, no. O sea, No hay distinción, no ok. hay distinción. We got it. You got it. Ok, good. Pero al final, conclusión. Lo que quiero que vean con esta... Ay, Dios, me puse a grabar. O sí, sí puse a grabar. Lo que quiero que vean con estas dos oraciones, o en específico la de abajo, es que también una acción puede ser un sujeto en una oración, ¿ok? No necesariamente un subpronombre personal. Aquí no hay un pronombre personal No. en esta oración. Tampoco hay un objeto, no hay una ciudad, no hay un país. Es una acción, ¿ok? Profe, Puede pero ser se cualquiera. sobreentiende que soy yo la que estoy diciendo, going to the mall is my favorite pastime. Exacto, exacto. Sin embargo, no hace falta mencionarte allí. I going to? No. Es como decir, el hecho de ir al centro comercial es mi pasatiempo favorito. Ir al centro comercial es mi pasatiempo favorito. Enseñar Eso lo inglés, vimos en una clase de lingüística, que nosotros también hacemos eso en español. A veces omitimos los sujetos. Por ujú. ejemplo, Se yo conoce puedo como decir, sujeto tácito. exacto. Sí, Claro, porque pero, le está pero ahí. eso funciona más en español que en inglés. Lo del sujeto Claro, es tácito. que, mire, en inglés usualmente, y la regla general es usar las palabras yo y tú. O sea, siempre se aplica, pues es la regla primordial. Pero en Ujú. español no es necesario. Puedo decir yo soy Ángel o puedo decir soy Ángel, algo Ujú. así. Eso, a eso me refiero de que en español es más que todo eso del sujeto tácito. Aquí se puede interpretar como un sujeto tácito, pero si tú quieres decir, por ejemplo, soy Ángel, ahí sí no puedes decir am Ángel. O sea, ahí sí necesitas mencionar el sujeto a juro. I am Ángel. Bien, ok. Vamos con la siguiente página, que sería Simple and Compound Subjects and Verbs. Yo creo que ya hemos visto de sujetos compuestos y simples, pero ahora hablemos de verbos. Stephanie, ¿puedes leerme esto que dice, a simple sentence can be... Sure. A simple sentence can be very simple, containing only a simple subject and a main verb, or it can contain a compound subject or a compound verb, or both. Or both. Ajá. ¿Con qué se comerá eso? ¿Qué querrá decir todo eso? Bueno, vamos a ver. Siempre con los ejemplos es que nos damos cuenta y vamos identificando las cosas. Vamos a ver el inicio que dice, a simple sentence can be very simple. Una oración simple puede ser muy simple, tan simple como esta que está acá. I waited. ¿Ok? ¿Por qué, Yes. por qué simple?
porque tiene solamente un verbo, perdón, un sujeto Un sujeto y un verbo. y un verbo. verbo. No tiene un sujeto no tiene un adjetivo que describa al sujeto, ni tiene un verbo compuesto. Simple, muy simple. Bien. Conteniendo solamente un sujeto simple y un verbo principal. O puede contener, or it can contain a compound subject, puede contener un sujeto compuesto, que ya lo hemos visto. Por ejemplo, acá. The grizzled old doctor and his coffin sputtering car. Aquí el sujeto simple como tal, ¿cuál es? ¿De de quién o de qué estamos hablando en este sujeto que está en letras verdes? El The doctor. Del doctor. Que sí es, ajá, pero doctor es un sujeto simple, hay otro, ¿cuál es? The grizzled old doctor. Car. Car. Hay dos, a ver, atención, de nuevo. Ah, Hay varias cosas que se pueden determinar acá. El sujeto completo, ok, efectivamente, es todo lo que está en verde, ¿sí? The complete subject. Ahora, si vamos a separar en sujetos simples, el sujeto simple sería el doctor y el carro, como dijo un compañero. Ahora, cada sujeto simple de ellos, que sería doctor y carro, tiene sus adjetivos que describen ambos sujetos. Por lo menos, grizzled old describe a quién. ¿Al doctor o al carro? Ok. And doctor. coughing and sputtering. Al carro. Al Al carro. carro. Entonces tenemos dos sujetos. Al final es un sujeto completo. Bien. ¿Y cuántos verbos tenemos? How many verbs do we have here? Just one. How many? Yeah. Made. Made. Only one. Only one. Ok. Entonces fíjense acá. Made. Esto sería una oración con un sujeto compuesto, pero tiene un solo verbo. Ahora, vean el de acá abajo. Tony sat on the bench and let out a sigh. How many subjects do you have there in that sentence? Only Uno. one. Only Tony. one. Only one. ¿Y qué tipo de sujeto será? ¿Simple, compuesto? Simple subject. Simple, because Simple only Tony. subject. Okay, and how many verbs do you have? Two. Two Two verbs. verbs. Two verbs. What's the first verb? Sat. Sat. Let. And the second one? Let. Let. Ok, Let. muy bien. Entonces, aquí tenemos una oración con un sujeto simple y dos verbos. Que ese verbo o esa oración la podemos llamar una oración con un sujeto simple y un verbo compuesto. ¿Por qué compuesto? Compuesto porque Sistema de una oración. tiene Porque tiene- como un complemento, por Porque decirlo tiene así. adjetivo. Exacto. Adjetivo. Compuesto, El sistema cuando de digo una oración. compuesto me refiero a que no es solamente, así como decíamos sujetos compuestos que son varias personas, entonces también pasa lo mismo con los verbos. Cuando es compuesto es porque son Ok. dos o más verbos. Ah, ¿Ok? Ok. Sí, porque a la hora de subrayar un verbo en la oración, aquí sí es necesario que subrayen solamente sat. Ya no hace falta que subrayen en donde se sentó, por ejemplo. O el verbo let. Subrayan solamente el verbo let. ¿Que dejó un suspiro? Bueno, eso no hace falta subrayar. Al momento de subrayar el verbo, simplemente es el verbo como tal. A diferencia de lo del sujeto compuesto, que sí es importante todo. Pero acá sí, solamente el verbo, ¿ok? Entonces es un verbo compuesto porque tiene dos, o puede haber más, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué hiciste ayer en la fiesta? Bueno, ayer en la fiesta yo bailé, canté, comí, salté o sea, te estoy diciendo varias cosas. Sería una oración con verbo compuesto porque estoy hablando de varias acciones, ¿sí? Okay, let's Dale. switch into English again and let's see the last example that says Dora and Michael bought sandwiches and took a walk in the park. One volunteer read the sentence. One volunteer. Me. It's me. Bueno, ok. Who going to say? You, Angel, or me? No, you. Okay, got it. Dora and Michael bought sandwiches and they took a walk in the park. Okay. What type of subject is that? Simple or compound? To subject. To subject. Simple, no? Simple. No. Simple si los Simple. separas. Dora es uno simple. Michael es uno simple. Pero al final cuando Okay. subraya todo se convierte en un Compuesto.
Compuesto. Compound subject. Okay, what about the verbs? Okay. Bought and took, no? And took. ¿Sería verbo compuesto o verbo simple? I'm Verbo not sure. compuesto. I'm confused with that. Ok, Compuesto. simple si vamos a decir, los empiezas a identificar uno por uno. Ah, bueno, el verbo simple, el primer verbo simple sería but, el segundo verbo simple sería took, el tercer verbo simple sería etcétera. Ok, ahora si quieres ya englobar como tal todo, dirías que es un verbo compuesto, ¿ok? Compuesto. Compuesto, Okay, got it. ¿ya? Ah, ok. Yeah. Ok, muy bien. Vamos a escribir en el chat. ¿Cuánto tiempo queda? A ver. Bueno, no me sale. Vamos a escribir en el chat oraciones de estos dos últimos dos tipos. Una oración con un sujeto y dos verbos. Ese sujeto puede ser el que ustedes quieran, un nombre propio, una ciudad, un país, una persona, una cosa, una acción, pero que tenga dos verbos. ¿Ok? Y otra donde tengan dos sujetos y dos verbos. Vamos a participar ahí en el chat. Déjenlo allí en la parte de chat. Vamos a analizar un par de ellas, unas 3, 4 y... Te dirán, ¿para qué me sirve todo esto? Y saber para qué es un sujeto simple, un sujeto compuesto, un verbo simple. Porque a la hora de escribir, como esta materia se trata de leer, de escribir, componer, hacer textos, entonces a veces queremos redactar algo, ¿ok? Y no sabemos como que dónde poner los adjetivos o dónde podemos poner un punto, o si es necesario un punto y seguido, o puedo seguir toda una misma idea. Entonces esto nos ayuda a hacer textos, vamos a decir, bien hechecitos, coherentes, leíbles. Ajá, voy a revisar el chat. No sé por qué me saca la reunión, dice Stephanie. ¿Qué hora dijo eso? Ahorita, hace unos instantes. Paul go to the park. And esta la acaban de hacer, ¿verdad? Paul Yo, go to the ajá. park and sit down on the grass. Ok. Esa oración tiene qué tipo de sujeto y qué tipo de verbo. Bueno, la creé yo y bueno, tiene un solo sujeto. Ok. Tiene dos verbos, Dos verbos que simples que al es to final lo go convierten en... and ah, Tiene dos verbos simples, el verbo go, exacto. el verbo sit down, pero al final eso se convierte en un tipo de verbo Compuesto, completo. O compuesto. sea, el verbo compuesto, o sea, a partir de to go hasta sit down, que de grass, pues. Pero si lo aíslo es go and sit down. Es Exactamente. compuesto, engloba todo. Exactamente. Muy bien. Good. Vamos a ver la demás. Noah saw a butterfly and took a nice picture. Ok. Josmar, ¿qué tipo de sujeto tienes y qué tipo de verbos tienes allí? Simple subject, compound verb. Simple subject and compound verb. Very good. Excellent. Let's see the next one. One first sentence. I love when my girlfriend and I go to the cinema and watch a movie. Okay, what do you have there? Compound verbs and compound subjects. Ajá, aquí tienes varias yo traté de cosas. hacerlo todo unidos. Ajá, exacto. Como en una sola oración, pero como pidió dos, entonces por Sí. eso quise entonces hacer los de sujetos compuestos en la segunda. Como Sí. por ejemplo en países y el mundo. My No sé si girlfriend está and I correcto. go to the cinema and watch a movie. Mira, aquí tienes algo que va a ser tema de la segunda clase y es tipos de oraciones. Aquí estábamos hablando de tipos de sujetos y tipos de verbos, ¿verdad? Que nos encontramos en una oración. Eduardo, te estoy diciendo que estás jodiendo. A ver, no escucho. Digo, parece ser pobre. Ya va. Vamos a colocarnos en silencio, por favor, que se escucha mucha bulla por allí.
Ok. Lo que estábamos estudiando hasta el momento es identificar los tipos de sujetos o tipos de verbos en una oración como tal. Ahora, aquí, Ah, ok. en una oración, vamos a llamarla simple, porque esta también es una oración, sí es una oración, pero ya deja de ser una oración simple. Y allí la cosa cambia. Ok. Entonces, no está malo, no está bien escrito y todo, pero este tipo de oraciones la vamos a analizar más adelante. Bien, vamos a ver la Ok, segunda de ok. todas maneras. The world is waiting for a chance. Let's do it together in all the countries. Por ejemplo, ok, vamos a analizar la primera oración, porque tenemos que separarlas para empezar. The world is waiting for a chance. Ahí vamos a analizar esa parte. Sujetos. ¿Qué tipo de sujeto? ¿Cuántos sujetos? World es The uno word. solamente. Ok, World, the world. the world. Ese es un sujeto simple, ¿verdad? The world. Ok, el verbo principal. Waiting. 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 Ok, waiting. For a change. Change es un verbo. No. No, Sí. es cambio. Es un... Change No, es no. verbo. Sí. Bueno, sí Sí. es verbo, sí. Change es un verbo, pero aquí está funcionando como verbo. No, No. No, está esperando por un cambiar o por un cambio. Por un cambio, ¿verdad? cambio. Entonces Un no O está sea, pero funcionando cambio como el no de verbo. verbo, sino de... Exactamente. Ajá. Exactamente. Muy bien. Ese es el análisis que quiero que hagan. Ahora, vamos a analizar esta segunda. Let's do it together in all these countries. ¿Cuál será el sujeto allí? Let, No. No, no junto, together. Let's do it. Let's do it together. Parecido a lo que estábamos viendo anterior de going to the mall is my favorite pastime. Que decía palabras como precaución, palabras como acciones. Entonces, let's es el... Let's sería el sujeto, o sea, es una acción, porque ya que no estamos hablando de una persona sería propia, el estamos hablando, podemos usar la acción como sujeto, creo, Exactamente. no sé. La acción, ajá. La acción como sujeto. ¿Y el verbo sería? El verbo hacer. El verbo hacer. Do it. Do. Ajá. Do it. Do. Simplemente do. Pues Okay. es el Ok. verbo como tal, el verbo principal, el verbo hacer. ¿Ok? I got it. Ok, muy bien. Vamos a ver qué otra puso Josmar por aquí. Vicky and Bob runs to the goal and wins the mixed race. Ok. ¿Quién runs? Aquí por tener dos sujetos tendrías que no conjugar o no tendrías que conjugar el verbo run. Ok. Vicky and Bob run sin ese to the goal and win the mixed race. Ok, Josmar. Vale. Ok, ¿y qué tipo de sujeto tienes allí? Compound subject. Compound subject and compound verbs. Ajá, bien, very good. Barquisimeto is a crepuscular city. Okay, what type of subject is that? simple. It's a simple. And verb? Simple. Simple as well. Mhm. Dana and Paul dances and drinks all night. What do you have there? Subject simple or compound? A compound subject Mhm. and a compound Verbs. verb. Mhm. Ok, pero Diana and Paul dance and drink, sin ese. Ok, drink. Porque Okay. está conjugando este verbo drink, también lo hace ¿quiénes? ¿Solo Dana o Paul? Los O dos. sea, O lo hacen las los dos personas. Los dos, exacto. That's right. Okay. Jose watched a movie and wrote a critic about it. What do you have there? Mariamni, what do you have? Type of subject. ¿Qué tipo de sujeto, Mariamni? No la escucho. Vamos a analizarlo, chicos. Tipo de sujeto. Mariami, para ver, ajá. Uno, simple. Simple subject. And two verbs, compound verbs. And a compound verb in one sentence. Very good. Bien. Bueno, aquí hay muchas y vamos a analizar un par de ellas, pero creo que ha quedado entonces claro lo que es
qué tipos de sujetos y qué tipos de verbos nos podemos encontrar en una oración, ¿sí? Yes or no? Yes, simple, Yes, sir. simple persons, compound persons, simple verbs, and compound verbs. Very That's good. not too hard. Okay, bien. Para la próxima lección, next class, we will talking about type of sentences. We have simple sentence, we have compound sentence, we have complex sentence, and we also have, no está aquí, pero también la tenemos, we have a compound Review. Compound complex. También tenemos una de este tipo. Compound complex. Entonces, ¿qué les voy a dejar para que vayan revisando antes de ver esta lección? Que repasen esto, que serían los coordinating conjunctions, los tipos de conjunciones coordinadoras de oraciones, que son todos estos, for, but, or, yet, and, nor, and so, que cuando yo les diga ¿cuáles son las conjunciones coordinadoras? What do you have in the coordinating conjunction? Entonces ustedes me digan cuáles son. Ok. Una forma sencilla, ¿los habían visto antes? Pregunto. Sí. Have you ever seen this? Es que son muy útiles, eso se utiliza día a día. Ok. ¿Lo vieron en alguna materia o lo estudiaron por su cuenta? By ourselves. By yourself. Ok. Una En manera el curso. de cursos. Ok. Una manera, vamos a decir, fácil de recordarlo es imaginando que esto es una banda, fanboys, leyendo la primera letra de cada conjunción. Fanboys. F de for, and... I didn't see it. You didn't see it this way? No way. Fanboys. Como un grupo de música, le digo yo. Fanboys. Los chicos... Justamente lo estoy viendo ahorita en el curso de inglés. Justamente es el contenido que estoy manejando. Fanboys. de fanboys. Qué loco. Okay. Bueno, repasemos eso. Bien, los fanboys, los coordinating conjunction que coordinan oraciones. Y vamos a repasar también subordinating conjunction, que serían, ya les voy a mostrar algunos, o muchos. Los fanboys es más fácil porque son poquitos. Ahora, coordinating sí tenemos muchos. Les voy a mostrar algunos de ellos, pero les voy a hacer llegar por WhatsApp por ahora alguno de ellos. Momento, wait a second. Ok, serían palabras como estas, que son las que nosotros conocemos como conectivos o linking words, ok. Palabras para dar más información de unas oraciones. También podríamos ubicarlas como los subordinating, perdón, los relative pronouns o relative... yes, relative pronouns, que son cuando decimos cuando, que fue una oración que hizo, creo que fue Osmar, cuando usamos palabras como cuándo, como dónde. Entonces, palabras como esas, conectivos, palabras para dar más información de oraciones, de sujetos, de personas, de acciones, vamos a ir repasándolas antes de la próxima unidad, la próxima lección. ¿Ok? Bien. Chicos, are you there? Yes. 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 Well, guys, that's all for today. I hope you have a wonderful day. Take care a lot. Have a nice weekend. Sure. I have a question. You too. Will you send the video of the class for WhatsApp group? Yeah, but not the video, the link, because I'm going to upload the video on my YouTube channel. So then you will be able You to... have YouTube challenge. Yeah, but you know, We can only 4 take a look. classes. We can take a look.
But I don't have many things, only, you know, things for classes and things like that. I don't have Okay. kind of YouTuber videos or Yes. things like that. Yes, No. for example. I have some classes. Must be. I have some classes. Tengo algunas clases grabadas por allí, pero, you know, simple lessons. Lessons like numbers and, you know, present simple, vocabulary classes like those ones, but, you know, just Profe, that. ahora No, es un profe, TikTok. así se empieza. Esos tics. Excuse me, Stephanie? Habrá un TikTok y de todos esos tips vía TikTok. Es Va a verdad, triunfar. profe. Eso ahorita está muy de moda. Tips O sea, en el como, sentido por que es ejemplo, informativo, pues. cosas de lo que estuvimos tratando en la clase, ¿te refieres? Ujú. Sí. Yeah, I want to do that. Yo he querido hacer eso. Yo he querido hacer, Y pero triunfa y monetiza. yeah, I have not had time. No he tenido tiempo, pero sí he querido hacerlo. Yeah, I wanted to do it. Yeah. Bien. Algunos de ustedes, bueno, pues creo que dos de acá están haciendo curso en extensión. ¿Quién más? ¿Alguien Yo. más? Ajá. Stephanie y yo. Los dos. Okay. Y So we have Gisela two. también. Ah, Y Gisela. Gisela está en el nivel 5 conmigo. ¿qué pasó con Gisela? No está, ¿verdad? Creo No, que tuvo profe, ella no se dificultades. pudo agregar a la reunión porque no supo cómo hacerlo. Tenía el mismo problema que tenía yo al principio porque no sabía cómo funcionaba la app y entonces se salió. Bueno, chicos, ustedes también pueden hacer eso que me están diciendo, tips, ideas para TikTok, YouTube. También ustedes lo I pueden want hacer. to. I want to. You can do it. Pero bueno, hay que. Miedo escénico. Influye Ah, en no, otros yo no tengo factores. miedo escénico, yo lo que tengo es falta de tiempo. Yeah, No, lo más me difícil too. es empezar. Una vez que tú lo haces por primera vez, lo que pasa es que me parece ese video en TikTok muy enredoso, pues no sé. Pero cuando uno aprende, ahí ya uno se suelta. Yeah, that's true. Guys, it was a pleasure. I hope you have Nice a to wonderful see you, day. teacher. See you around. See ya. See you, take Yeah. care. Yeah. Thank you. Thank you. See you. See you You're soon. welcome. You're welcome. Bye-bye. Bye. 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 Bye.